Bienvenidos a todos a esta manifestación en el canal de YouTube Juicio al Gobierno. Muchos de vosotros me conocéis, soy Pedro Rosillo, me conocéis por el canal El Arconte de YouTube y he convocado esta manifestación para que el pueblo español diga de una vez basta, basta ya a tanta incompetencia, basta ya a este gobierno que no para de mentirnos, basta ya a la represión en las calles, basta ya de que la policía te pare por el simple hecho de llevar una bandera de tu nación, señores, por llevar una bandera de tu país. Basta ya de este estado de alarma que es a todas luces ilegal, pues porque se ha excedido en sus competencias y esto es más un estado de excepción más que un estado de alarma. Si quieren decretar el estado de excepción, que pasen por el Parlamento y que aprueben el estado de excepción, pero lo que están haciendo es completamente extralimitándose. No lo digo yo ya, lo están diciendo ya los tribunales y en concreto el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ya ha dictado una sentencia al respecto. Quiero decir que queremos responsabilidades por un gobierno que ha confinado de forma ilegal a más de 40 millones de personas quitándole la libertad y quitándole sus derechos fundamentales. Queremos juzgar a un gobierno incompetente que ha propiciado con su incompetencia la muerte de miles de españoles, en estos momentos cerca de 30.000. Queremos un juicio al gobierno, pues por el terror que se ha vivido, que eso ha sido una película auténtica de terror en las residencias de ancianos, muriendo nuestros mayores pidiendo auxilio y lo único que se les mandaban eran sedantes para, digamos, que no se dieran cuenta de su muerte. Quiere decir, medicina ninguna, lo único que se le hacía era sedarlo. Es algo terrorífico lo que ha ocurrido en la residencia de ancianos, lo que han tenido que vivir nuestros mayores después de toda una vida trabajando. Es terrorífico también lo que han tenido que vivir esos trabajadores que veían cómo se morían las personas a las que estaban cuidando y que no podían ofrecerles ningún tipo de consuelo, ningún tipo de ayuda, llamando a los servicios de urgencia y estaba todo prácticamente colapsado. Quiere decir que es que lo han dejado morir. Queremos responsabilidades porque los españoles estamos machacados auténticamente a impuestos. Pagamos nuestros impuestos, más del 50% de lo que gana un español se va todo a impuestos, a pagar impuestos y por eso él no tiene ninguna. El gobierno tenía que haber estado preparado, sí o sí. Quiere decir, es responsabilidad completamente suya la gestión de los impuestos que nos recauda, que son completamente confiscatorios, más del 50% entre impuestos directos e indirectos de lo que gana un español. Más del 50% de sus ingresos van a parar a impuestos, a pagar al gobierno, al ejecutivo, para que ahora digan de que, bueno, de que esta pandemia era imprevisible, que se han encontrado sin medios y que, bueno, se ha dejado morir prácticamente a la gente en la residencia de ancianos y ha habido pánico en algunos hospitales, no en todos, pero sí en muchos hospitales, principalmente en los de Madrid, en donde prácticamente todos los servicios estaban colapsados. Quiere decir, no hay excusa, no hay excusa. Si tanto se pelean por el poder, por querer gobernar y coger la silla, por sus pagas vitalicias que les quedan después de haber pasado por el Consejo de Ministros, por la presencia del gobierno, también tienen que apechugar de alguna manera con las consecuencias del cargo. Quiere decir, por haber sido unos ineptos, por haber estado engañando constantemente a la población. Por eso nosotros no pedimos desde esta plataforma que hemos creado juicio al gobierno dimisión. Por supuesto que el gobierno debe dimitir, están tardando ya. Nosotros vamos más allá. Juicio al gobierno. Queremos que se les juzgue. Queremos que se les juzgue por tanta incompetencia, por los miles de muertos, por haber confinado ilegalmente a más de 40 millones de personas, que es el hecho más grave sucedido en España desde la guerra civil, prácticamente. Y queremos que se les juzgue. Queremos que se les juzgue y queremos justicia. Los españoles queremos justicia. Aquí no valen los pactos de gobierno. Yo creo que aquí no valen esos pactos de la Moncloa en donde todos somos hermanitos, vamos a tirar para adelante, no miremos hacia atrás, perdonémonos los errores del pasado, pelillos a la mar y lo pasado está. No, eso no vale. Aquí queremos responsabilidades.
Queremos justicia y por eso se ha convocado esta tercera manifestación online que comienza ahora, en estos momentos. Y eso es lo que pedimos. Y yo sinceramente os digo una cosa. Para mí la hispanidad y el pueblo español es lo mejor, el mejor regalo que se le ha concedido a la humanidad. O sea, creo ciegamente en el pueblo español. Creo en su sociedad civil. Y por eso estoy convencido que al final los españoles, que siempre hemos salido de todas, de las más graves, al final obtendremos lo que queremos. Justicia y una sociedad civil libre. Libre de estos políticos que nos llevan a la represión, a la falta de libertades, a encerrarnos en nuestras casas de forma ilegal, en un estado de alarma, que no es un estado de alarma, sino un estado de excepción, y a pararnos por la calle y a tomarnos los datos simplemente porque llevamos la bandera de nuestra nación. Juicio a nuestros gobernantes. Eso es lo que queremos. Comenzamos la manifestación. En la gestión del gobierno que pueden ser objeto de procedimiento judicial. El primer hecho es el retraso en más de una semana en tomar medidas sobre la concentración de personas, sobre la masificación que dio lugar a un incremento notable en los contagios. Una manifestación de este tipo, como la del 8M, las misas que se celebraron en aquel fin de semana, la concentración en el campo de fútbol, etc., puede multiplicar o pudo multiplicar por 4, o al menos por 4, los contagios y los fallecimientos. El segundo hecho relevante es que se tardara mucho en comprar material EPI, sobre todo para los sanitarios, no para decir para la población, que también, sino sobre todo para los sanitarios. Los sanitarios están en primera fila, en la primera trinchera, luchando contra la enfermedad, y si a esto les falta el material de defensa, serán los primeros en caer, pero es que detrás de ellos va la población. Aparte de no comprar EPIs, tampoco compraron respiradores, y eso trajo como consecuencia inmediata el fallecimiento de muchas personas por no poder ser asistidos. El tercer hecho relevante es la compra de material ya a fecha de hoy. Lo que han hecho ha sido adquirir material pues empresas fantasmas, incluso algunas veces empresas que no existen, y siempre a empresas ligadas con los políticos. Esto ha tenido como consecuencia que, al no ser profesionales, pues las compras resultaran infructuosas o se comprara material defectuoso que trajo como consecuencia un retraso en la toma de medidas sobre la epidemia. Y el cuarto hecho relevante es el que está sucediendo ahora mismo. En vez de estar dirigido por un comité de científicos, estamos dirigidos por un comité de políticos que utilizan a 2 o 3 científicos con el fin de buscar una coartada para las decisiones políticas que no científicas. Este último hecho tendrá que ser objeto de estudio, puesto que hay que ver qué consecuencias trae. Naturalmente es un hecho muy reciente y no sabemos las consecuencias que tienen entre la población. De los dos primeros hechos que han narrado, es decir, el retraso en tomar medidas y el retraso en comprar material sanitario y respiradores, ya hay una querella interpuesta en el juzgado número 53 de Madrid, en el juzgado de instrucción número 53 de Madrid, en las diligencias previas 626.
En cuanto al tercer hecho relevante que he nombrado, que es la compra de material a empresas fantasmas, estoy redactando una querella también para interponerla la semana que viene en Madrid. Ambas en nombre de una organización de consumidores y usuarios, la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena. Hola, soy Sergio Cebolla, principal de los Laócratas. Este viernes 15 de mayo a las 7 de la tarde tendrá lugar la tercera manifestación online Juicio al Gobierno contra la mala gestión realizada por este Gobierno de España por la pandemia del COVID-19. Es muy importante que todos acudamos a esta manifestación online suscribiéndonos al canal Juicio al Gobierno, convocada por el canal Arconte de su director Pedro Rosillo. Es muy importante porque el Gobierno ha llegado tarde y mal. Ha aplicado criterios ideológicos y no criterios técnicos en la solución de este problema. Ha llegado tarde, hay pruebas y está acreditado que se sabía desde diciembre y desde enero que se declaró la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, que había grave riesgo para las personas, y aún así no impidió las grandes manifestaciones, los grandes encuentros y los grandes eventos que hubo durante el mes de enero, del mes de febrero y hasta el 12 de marzo o el 14 de marzo que se declaró el estado de alarma. Entonces, el Gobierno ha puesto en un grave riesgo a las personas, ha generado ese grave riesgo y esa falta de previsión miles de muertos, y esa imprudencia por parte de este Gobierno tiene como consecuencia que muchas personas pues ahora no puedan estar con sus seres queridos. Por ello es muy importante que tomemos conciencia que no solo estas infecciones, este virus, esta enfermedad causada por el virus y estas muertes con COVID-19 tiene como consecuencia que se nos haya restringido nuestras libertades públicas, nuestras libertades fundamentales, sin que se haya aplicado verdaderamente el procedimiento constitucional que está previsto para ello. Entonces, está en riesgo nuestras libertades fundamentales y nuestras libertades públicas, no solo las consecuencias y las responsabilidades fruto de esta mala gestión, que no es poco. Por ello, es muy importante que nosotros, los ciudadanos, la gente de abajo, la gente de la calle, pues la única vía que actualmente tenemos para poder demostrar nuestra opinión y nuestra manifestación es pues hacer mucho ruido y demostrarle al Gobierno que estamos encima de ellos y que nos vamos a dejar hacer lo que ellos quieran. Por ello es tan importante que este viernes día 15 de mayo, acudamos a las 19 horas al canal Juicio al Gobierno para exigir las responsabilidades y luchar por nuestras libertades, porque nuestras libertades están en riesgo. Es decir, cuando se suspenden nuestros derechos fundamentales, en vez de limitarlos, se está aplicando un estado de excepción encubierto. Una cosa es que te limiten los derechos, yo puedo hacerlo todo, menos esto, esto y esto, y otra cosa es que te lo suspendas, que usted no puede hacer nada, menos esto. Y para eso hay una serie de garantías constitucionales que este Gobierno pues ni ha cumplido, ni quiere cumplir, ni pretende cumplirlo, porque vive en la impunidad. Y esto pone de manifiesto el derrumbe de este sistema. Por ello, por todos los que han fallecido, por la falta de luto oficial que ha tenido lugar fruto de estos fallecidos, por llegar tarde y mal, por la irresponsabilidad contra nuestros sanitarios, contra la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, contra los trabajadores, que no se les ha dotado de los medios de protección y de precaución. Por todo ello, te invito y te convoco a que acudas a esta manifestación online este 15 de mayo, este viernes, a las 7 de la tarde, a las 19 horas, y entra en el canal y vamos a demostrarle a este Gobierno que somos millones las personas que estamos en contra de todo lo que está pasando, ¿no? Incluso ante esta censura que están intentando imponer e implantar, ¿no? Por ello, es muy importante que acudas, te esperamos y contamos contigo. Y esto no quiere decir que no vayamos a hacer una manifestación pública y en la calle, la haremos.
Cuenten con ello que la haremos. Hasta entonces, hasta ese momento, acude a esta tercera manifestación online este viernes. Te esperamos. Me presento. Mi nombre es Joaquín Abad, director del Confidencial Digital 1021.es y del Caso.net. Me sumo a la manifestación Juicio al Gobierno porque creo que no debe de quedar impune que España sea el primer país del mundo en número de fallecidos en proporción a los habitantes y los primeros en contagio de nuestro sector sanitario. Es una vergüenza que se nos considere los primeros en el pelotón de los tontos, gobernados por una pareja tóxica cuyos ministros quieren el ejemplo de Cuba y Venezuela para mi país. ¿Qué tal amigos? Ante ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España. Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España es una organización registrada en el Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico que persigue la reunificación de la isla de Puerto Rico con la madre patria España. Somos españoles puertorriqueños, españoles que vivimos de este otro lado. Y queremos manifestarles que apoyamos esta manifestación Gobierno a Juicio que tendrá lugar este viernes 15 de mayo. Es una manifestación virtual de la que estaremos participando a través de las redes desde acá, desde Puerto Rico. Los reunificacionistas buscamos reunir a Puerto Rico con España, una España de futuro, una España de unidad, una España de bienestar, una España que mejore. Y creemos que uniéndonos con vosotros, eso lo podremos lograr. Participaremos, como he dicho, desde Puerto Rico de manera virtual con vuestra manifestación de Gobierno a Juicio este viernes 15 de mayo. Gracias por esta oportunidad de dirigirnos a vosotros y adelante, que tenemos todavía mucho que hacer. Este ha sido José Lara de Adelante Reunificacionistas, el portavoz para ustedes en España. Buenas tardes. Yo el viernes voy a estar en el canal de Arconte, donde vamos a celebrar una manifestación por la libertad de no solamente de España, de todo el mundo, porque este ataque de las élites globalistas que sufrimos con la excusa de una pandemia global, han cambiado la palabra pandemia para encerrarnos en nuestras casas, para quitarnos la libertad, para implantar nuevos programas de educación, nuevos programas de consumo, de empresa, justicia. Y si mientras van a cambiar el mundo y implantar una nueva normalidad, nosotros, nuestro papel, lo que nos piden es que seamos buenos ciudadanos y obedezcamos, pues realmente yo no lo voy a hacer. Yo me rebelo, así que el viernes os espero a todos en el canal de Arconte para manifestarnos a favor de nuestra libertad. Hola, buenas tardes. Soy Javier Villacorta del Diestro.es. Creo que deberéis participar todos. Estáis casi obligados a participar todos en la manifestación que va a haber el próximo viernes en YouTube, en esa manifestación en la que se va a pedir juicio al gobierno, porque ahora sí, al contrario de lo que decía Carmen Calvo en su momento, porque esto es real, ahora sí que nos va la vida en ello. No Carmen Calvo, no como entonces. Ahora es realmente cuando a todos nos va la vida en ello y nos va la vida en acabar con este gobierno lo antes posible. Por lo tanto, os esperamos, o te espero, o tenemos que estar todos el próximo viernes en esa gran concentración que va a haber pidiendo un juicio al gobierno. Allí estaremos todos. Un abrazo para todos. Sánchez dimisión y gobierno también. Hola, mi nombre es Miguel Celades, soy empresario y periodista de investigación. Libre e independiente porque nadie me paga, ni quiero que me paguen. Me uno total y absolutamente a Pedro Rosillo con cualquier iniciativa que sea denunciar o manifestarse frente a este gobierno
me importa un pimiento que sean de izquierdas, derechas, etcétera, como decían aquellos antes, ¿no? Es que hay una arriba y una abajo, efectivamente, ahora se ha visto que hay una arriba y una abajo, no hay izquierdas, no hay derechas, me da igual, contra todos ellos, de hecho estamos presentando una denuncia también por el hecho de que algo que podía quitarnos a todos esta reclusión que tenemos, como es material barato, sencillo, sin copyright, que se llama clorito sódico, pues no están mirando hacia otro lado, cuando algo que te está curando la malaria, por ejemplo, en unas horas, y que sigan permitiendo los de arriba, que siga habiendo millones de personas que mueren por la malaria, pues no sé si esto es punible o no. Creo que para mí es un crimen a la humanidad, ¿no? Permitir, o sea, si hay una ley que dice bueno, que hay delito por omisión de socorro, pues en este caso, ¿cómo tendríamos que ponerle a eso, no? Así que mi absoluta denuncia seria frente a esta gente, a todo este montón de personas que son totalmente incoherentes con lo que han anunciado siempre y bueno, y que nos han recluido a todos, nos han eliminado todas las libertades en pos de algo que además encima es todo falseado, los datos falseados, los virus falseados y bueno, ya no hablemos para no ponernos un poco más conspiranoicos, que si no luego nos tachan de conspiranoicos. Así que mi repulsa total y absoluta frente a este gobierno y mi apoyo total y absoluto a cualquier iniciativa que conlleve a desenmascarar realmente quiénes les pagan y realmente que son la voz de su amo. Y desenmascarar al amo también estaría bien de paso. Chao. Hola, soy Santiago Royuela Samit. Supongo que me conoceréis por el expediente Royuela y por el canal de Santiago Royuela Samit, donde estamos denunciando una corrupción de más de 1000 asesinatos perpetrados desde la Fiscalía de Cataluña a las órdenes del fiscal Mena, José María Mena Álvarez, y del fiscal Carlos Jiménez Villarejo, así como miembros implicados del PSOE como Margarita Robles y también altos magistrados del Tribunal Constitucional como Cándido Conde Pumpido aparecen y toda una trama delictiva de más de 1000 asesinatos documentada perfectamente, que ha sido 2 veces silenciada por la justicia en el 2006 y en el 2009 y que ahora estamos volviendo a difundir. Estamos aquí para apoyar esta manifestación de juicio al gobierno, también por su mala gestión. Todo lo que han hecho, en vez de contratar un gabinete de científicos, han sido decisiones que nos han llevado a una catástrofe y de las cuales tienen que pagar responsabilidades, como también debieran pagar responsabilidades los políticos que había durante el periodo en el que se cometieron más de 1000 y pico asesinatos que documenta el expediente Royuela. Os animo a todos y muchas gracias. Bienvenidos de nuevo, pues ya habéis visto, estamos aquí con nuestro invitado en el canal Juicio al Gobierno y tenemos al otro lado ya 2 abogados, al abogado Sergio Cebolla, que es director o presidente del partido Laócrata, a José Luis Escobar, abogado, y también al periodista Javier Villacorta de El Diestro. Sin más, vamos a presentarlos. Y esta es nuestra tertulia. ¿Qué tal? Hola, Javier, ¿qué tal? Hola, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mucho gusto de estar aquí con vosotros. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Pedro, encantado de estar con vosotros también. Bienvenidos los 3 a esta manifestación online. Es la tercera que se hace en España. Y la verdad es que yo he querido ponerle juicio al gobierno. O sea, la primera fue gobierno dimisión, pero a mí ya me parece eso corto. A mí me parece que después de 30.000 muertos, eso de gobierno dimisión ya como que queda un poquito pequeño. Aquí parece que ha habido algo más que en fin, hay que ir un poquito más allá.
Entonces, pienso que la plataforma juicio al gobierno era la más adecuada, pues y además por la cantidad de denuncias que se están poniendo en la actualidad al gobierno, pero a todo el gobierno. ¿Qué piensan nuestros abogados de estos? Sergio mismo. Bueno, yo creo que es un nombre adecuado. El título de la manifestación es correcto, porque la situación es tan absolutamente dantesca, el despropósito es tal que la sociedad civil sola, la organizada y la no organizada, pues no ha necesitado de tutelajes de ningún tipo, y colegios profesionales de enfermería, de médicos, bueno, hoy el otro día se anunció que el sindicato de policía también ha optado por pedir responsabilidades, y nos enterábamos que 3.000 familias de afectados por muerte, por COVID, pues también habían presentado ante el Supremo reclamación ante el gobierno, ¿no? Entonces, desde un abogado particular, un compañero de Valencia que metió su demanda, ¿no? Su querella, y hasta lo más reciente, que es la Jusapol, que ha reclamado. Yo muchas veces de broma digo que este gobierno va a tener que... Lo mismo acaba fuera de España, ¿no? En un país que no tiene tradición, porque son tantos los que le están reclamando y le van a reclamar. Lo que sí tienen que tener mucho cuidado todos los que presenten querellas o pleitos por este tema es poder acreditar perfectamente la relación causa-efecto, que entiendo que es la clave del pleito, ¿no? José Luis, ¿qué te parece el lema de la plataforma y de la manifestación? Bueno, hay un viejo aforismo en derecho que creo que nació en Séneca, que decía que quien ve a alguien que va a perecer, quien ve que alguien va a perecer y pudiendo salvarlo no lo hace, lo mata. Con ese aforismo, aplicándolo a la situación actual, podemos deducir que el gobierno, si tuvo conocimiento de que iba a haber una pandemia en España y miles de personas iban a perecer, y pudiendo salvarlas, no lo hizo, las mató. Siguiendo este aforismo, el título del procedimiento del programa y de tu convocatoria es adecuado. En cuanto al juicio al gobierno, partimos de una premisa. Si el gobierno conocía que iba a haber una pandemia que iba a causar muertos y no actuó, los mató. Pero lo previo es si lo conocía. ¿Quién tiene que informar al gobierno de que iba a haber una situación de pandemia conforme a las informaciones que traía de la OMS o de Europa? Tanto la OMS como Europa tienen unas agencias que transmiten información directamente a organismos españoles de la administración, técnicos, capitaneados por el señor Simón, por su directora general de Sanidad y por su secretario general. Esos tres elementos son los responsables de recibir la información internacional y comunicar al gobierno la alarma y las medidas de precaución. Tened en cuenta que en España se paga un sueldo a agentes especializados en epidemias, y la última epidemia que tuvimos seria fue en 1918. 100 años. Llevamos 100 años pagando sueldos a agentes expertos en epidemias por si ocurre esto. Ese es Simón. Si Simón tuvo conocimiento de que iba a haber esta pandemia con miles de muertos previstos, el 6% de los infectados, dijo la OMS, el 6% en España son 2 millones y pico de personas. Decía la OMS que el 6% eran las enfermedades graves, críticas. Si tuvo conocimiento de eso y no informó al gobierno, es Simón y su equipo, que forman parte de la administración, y el secretario general forma parte del gobierno también. Esos son los responsables, pero si informaron, es el gobierno el responsable. ¿Qué he hecho yo? Bajo mi opinión, en principio, el responsable principal es el equipo, que tenía que haber informado al gobierno. Y eso sí, yo les he metido una querella y la segunda está en previsión, o sea, está en estudio, y puede ir una tercera.
Pero, en mi opinión, son ellos los que deben de ser procesados inmediatamente. A continuación, se les interroga. Y si ellos dicen que informaron al gobierno y presentan pruebas de que informaron al gobierno, es el gobierno el que tiene que ser procesado. Esa es mi opinión profesional. Javier. Bueno, pues yo ante... Sí. No, perdona, no te he oído. Dime, Pedro. No, sobre el lema, juicio al gobierno. ¿Adecuado te parece? Pues totalmente, porque yo creo que al final, aunque hayamos estado contagiados, no hayamos estado contagiados, hayamos perdido un familiar o no lo hayamos perdido, la situación actual en la que vivimos todos, somos todos directamente afectados por esa pandemia y por esa incapacidad del gobierno para solucionar o para prever lo que se nos venía encima. Entonces, yo creo que en este caso es un juicio y sumarísimo, además, porque estamos en una situación terrible todos y se nos avecina una más terrible todavía, por desgracia, porque ya no solo es la situación sanitaria, que la situación sanitaria ha provocado muchísimas muertes, es que habrá que valorar después las consecuencias, ya no solo económicas de trabajo y tal, las consecuencias económicas las consecuencias que puedan traer la grave caída que va a haber de la economía. Eso puede ser casi tan terrible como la propia pandemia. Es decir, se nos junta como todos los males en este momento. Y claro, nosotros creo, como ciudadanos, como españoles, tenemos que pedir responsabilidades, claro que sí. Porque de hecho, además, es que hay algo que está sucediendo que es muy curioso. Mientras hay mucha gente que no tiene para vivir en estos momentos, o que no está cobrando nada, o que ni siquiera está cobrando esas prometidas ayudas del gobierno, nos damos cuenta que ellos siguen cobrando. Es decir, siguen cobrando por unos buenos sueldos comparados con los que hay en el resto de España por una, en teoría, responsabilidad que tienen. Bueno, pues en este caso la responsabilidad no es solo para cobrar, no es solo para beneficiarse, es para rendir cuentas de lo que han hecho. Claro que es adecuado el juicio al gobierno, por supuesto. Y es que tiene que llegar no un juicio, muchos juicios al gobierno. Desde luego que esto se puede alargar y alargar y alargar. La justicia, si tarda mucho, no hay justicia, en eso creo que estamos de acuerdo todos. Sergio, ¿qué delitos se le pueden imputar ahora mismo al presidente del gobierno, al vicepresidente, incluso al gobierno al completo? Bueno, hay que tener en cuenta que el lema que habéis puesto es correcto, porque no existe solo un juicio, existe un juicio político que hay que hacerle al gobierno, un juicio de responsabilidad política, porque aquí en España lo único que existe es la responsabilidad penal y judicial, pero la responsabilidad política también existe. Y esa parece que se olvida o que parece que incluso que somos desconocedores de su existencia por la falta de ética y la falta de responsabilidad que tienen nuestros políticos actuales en este estado de partido, ¿no?, que es en el que vivimos. Entonces, quisiera puntualizar que no se trata solo de delitos. Es decir, si estuviéramos en otro sistema formal de leyes, no estuviéramos en otros países incluso, pues habría una responsabilidad política gravísima que no están asumiendo ninguno de los que están ahora mismo dirigiendo este país, ¿no? Entonces, el juicio también tiene que ser político, no solo penal, porque la responsabilidad no se puede basar solo sobre la base de que una justicia que está dirigida y controlada por el poder político diga si han cometido o no delito, sino que si es asumible o no es asumible, si es permisible o no lo que están haciendo, sabiendo y sabían que era una pandemia, lo sabían desde enero, incluso desde diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, delitos pasan desde el delito de prevaricación, desde el delito de homicidio imprudente, masivo. O sea, hay muchísimos tipos penales, todo depende de lo que seamos capaces de demostrar. Y yo creo que José Luis también puede alumbrarnos en ese sentido, ¿no? Ya que lo ha trabajado y lo tiene también muy claro, ¿no? ¿Qué delitos se le podrían imputar a este gobierno, José Luis? Pues eso, homicidio
por imprudencia con resultado de muerte o con resultado de lesiones graves. Eso es tener en cuenta que cada persona fallecida a causa de esto es un delito independiente, es decir, lleva una condena independiente. Es decir, si cada delito de estos son 4 años y han muerto 40.000 personas, hay que multiplicar 40.000 por 4. Sería la condena. Bueno, aquí hay que distinguir, para ser serios, hay que distinguir dos cosas. Una es a cuántas personas hubiera matado el virus si el gobierno hubiera tomado las medidas oportunas en el momento oportuno, y cuántas muertes ha costado la negligencia del gobierno. Nosotros lo que hemos hecho ha sido contratar a los mejores peritos en la materia que existen en España. Son personas, son catedráticos y todo un equipo de matemáticos que hacen, pues bueno, dominan las matemáticas, dominan los metadatos y hacen unas predicciones muy complejas analizando cada variante. ¿Cómo lo hacen? Porque fijaos que es fastidioso porque tienen que partir de cifras. Y esas cifras tienen que ser reales. Y las cifras que da el gobierno todos los días son falsas. Es decir, ni esos son los números de muertos, ni esos son los números de contagiados, ni esos son los números que están en la UBI, ni esos son los números de curados. Hay muertos que no están, bueno, eso lo sabemos todos, que todas las 4 cifras que dan son 4 cifras falsas. Si los peritos hacen una pericial con esas cifras, pues todas las conclusiones a las que lleguen son falsas. Puesto que parten de premisas falsas, llegan a conclusiones falsas. ¿A qué estamos esperando? Estamos esperando a tener una cifra real, solo una, que es número de fallecidos, con o sin coronavirus. Número de fallecidos, nada más. ¿Qué ocurre? Que hay ciertos retrasos en los registros civiles para registrar los fallecidos, porque pues, bueno, están colapsados, eso también lo tenemos que entender. Habrá que esperar un tiempo a saber exactamente el número de fallecidos. Luego, compararlos con cifras anteriores, de años anteriores, y ver cuál es el exceso. Ese exceso atribuirle al coronavirus. Y a partir de ese dato, sacar todos los demás, a partir de ese dato, y viendo cifras reales de gobiernos serios, como por ejemplo Corea del Sur o Alemania, podemos saber el número de infectados, podemos saber la evolución, eso ya es una cuestión de los peritos. Entonces ahí podemos determinar cuántas muertes ha ocasionado la mala gestión del gobierno. Luego, a partir de ahí, utilizamos la técnica que en derecho se llama la culpa compartida. Es decir, si el desarrollo del virus con las medidas adecuadas hubiera producido, vamos a poner, 100 muertes, y con las medidas inadecuadas que ha tomado el gobierno ha producido 10.000, pues se toma el tanto por ciento de culpa del gobierno por cada fallecido. Es decir, tiene una culpa del 90, de un 60, de un 40%, eso lo determinarán los peritos. Y conforme a eso, solicitar responsabilidades civiles, porque las penales están clarísimas. Y en eso vamos. Sí quiero hacer hincapié en una cosa. Vamos a ver. No es la primera vez en España que los jueces, es decir, los tribunales españoles, Tribunal Supremo concretamente, o Tribunal Constitucional, manchan la toga con deshonor para defender al gobierno. Cuando ante una situación de estas, los tribunales tienen dos opciones. Una, condenar a los responsables, con lo cual están condenando a quienes les han nombrado magistrados, mostrando de este modo su deslealtad y su traición hacia quien nos ha apoyado en su carrera judicial. O dos, apoyar al ciudadano, o dos, apoyar al gobierno, ser leales con ellos, ser leales con quien les han nombrado para estar donde están. En España tenemos un problema, que es para juzgar a altos cargos, tienen que ser jueces que los propios altos cargos les han nombrado. Es decir, tienen que ser jueces que deben su puesto en la carrera judicial a los políticos que están juzgando y que acaso tengan que condenar. Hemos llegado al absurdo de, por ejemplo, que no se pueda llamar de testigo a un presidente de gobierno porque eso es mancharle la honorabilidad, como pasó con Felipe González y con García Galupo, el magistrado del Tribunal Supremo. Hemos llegado al absurdo de que Rajoy ha tenido que responder ante un tribunal, pero ojo, colocándole en un sitial a la misma altura que el tribunal. No como un testigo, no como un ciudadano. Los políticos en España no son ciudadanos, porque un ser ciudadano es tener los mismos derechos y los mismos deberes que todos los demás. Los políticos tienen unos deberes y unos derechos diferentes. Luego, no son ciudadanos, son casta. Y los jueces, hasta ahora, los han tratado como lo que son, castas. Es decir, con unos derechos y unos deberes distintos al resto de ciudadanos. Tenemos un problema con el sistema judicial.
tenemos un problema con la separación de poderes, tenemos un problema con la independencia judicial, tenemos un problema de representación en España, tenemos un gravísimo problema con nuestra Constitución. Y todo eso, ese gravísimo problema, digamos, que hay de estructura en el sistema político español, se nota en estos procedimientos. Y por tanto, en estos casos, puede ser también que para salvar a los políticos, como en otras ocasiones, se corrompa el Tribunal Supremo, se corrompa el Tribunal Constitucional o se corrompa los magistrados que tengan que juzgar. Naturalmente son magistrados o audiencias ya, digamos, elegidos por el poder político. Pues sí, la verdad es que José Luis ha puesto muchas cosas sobre la mesa, todas muy interesantes. La falta de independencia judicial, bueno, la falta de independencia judicial, la falta de separación de poderes, diría yo más bien. Javier, realmente durante todos estos años del régimen del 78 hemos vivido esa falta de separación. Quiere decir, a través de un informador como tú se ve que una cosa es lo que nos presentan delante de los medios de comunicación y después cuando se apaga el telón, se apagan las luces, después se reúnen por la puerta de atrás y lo resuelven todo, el poder económico, la justicia. ¿Hay esa sensación realmente, tú que te dedicas al mundo informativo? Hombre, claro que la hay y aquí hay que poner lo que dice José Luis, tiene toda la razón, vamos, y él lo conoce, es más conocedor de ello que yo porque al fin y al cabo es abogado y evidentemente si a un juez le ha puesto un político, pues le va a costar mucho juzgar a ese político. Yo lo único que espero aquí es que, o sea, esto es un cambio para todo y para todos se está suponiendo un cambio. Lo único que espero en este caso es que el cambio represente también un cambio en ese sentido, es decir, un cambio en el sentimiento, incluso en el tratamiento judicial que vaya a haber con este asunto. ¿Por qué? Porque son muchos miles las personas afectadas, son muchas familias afectadas, que eso se convierte no en miles, sino en millones de personas. Y aquí hemos asistido a juicios en los que se ha impuesto la presión social por encima de la decisión de los jueces, como han sido casos como el de la Manada o los jugadores de la Arandina, por ejemplo. Entonces yo creo que lo que nos va a tocar hacer a la sociedad, en este caso, una vez se empiecen los juicios, si los hay, o se llegue a todas las querellas que vayan a presentarse al gobierno, es hacer esa presión social para que los jueces se sientan presionados. Pero también, por otro lado, aquí estamos todos afectados en un sentido, porque también los magistrados pues tendrán familia afectada o conocidos afectados o amigos, porque al final, poco a poco, esto nos ha llevado a que aunque directamente a lo mejor nosotros no estemos afectados o contagiados, sí que conozcamos a alguien, sí que conozcamos algún caso, sí que tenemos un conocido, un amigo, y yo creo que aquí va a influir, o espero, pues es mi deseo, a lo mejor funciona más con el deseo que con la cabeza, en este caso puede ser, pero yo espero que aquí rija más también la presión que se ejerza sobre esos jueces, que yo creo que va a ser necesaria. Va a ser necesaria por eso mismo que decían tanto José Luis como Sergio, porque siempre ha funcionado así la justicia en España. Los dos casos los dos ejemplos que ha puesto José Luis han sido muy claros, tanto el de Felipe González como el de Rajoy, y creo que eso se tiene que acabar, porque de hecho el comportamiento que están teniendo los políticos ahora mismo es absolutamente descarado. Es decir, hemos pasado unos tiempos en los que se nos engañaba, se nos mentía, se nos robaba, se nos hacía de todo y se tomaban la molestia incluso de disimular. Pero con este gobierno ya no existe esa molestia de disimular. Con este gobierno ya es al descaro más absoluto, a la mentira más descarada, y hemos tenido ejemplos recientemente, todas las ruedas de prensa que hace Sánchez con su famosa Los Presidentes los sábados, que es que no hay ni una en la que no hayan mentido, y además en cada rueda de prensa una mentira más grave. Entonces yo creo que eso es encima un agravante que se tiene que acabar, y si no, pues nosotros como sociedad, como ciudadanos, debemos exigirlo de alguna forma, salir a la calle, movilizarnos. Esto tiene que ser un antes y un después. Si después de lo que ha pasado en España continuamos, pues entonces este país
con toda la tristeza del mundo, pues no tendrá solución. Yo espero que esto sea por lo menos un antes y un después, que eso pueda ser lo único positivo que saquemos de esto. Si se puede sacar algo, claro. Desde luego, la verdad es que yo pienso también que las experiencias que tenemos es que la justicia es lenta, la justicia tarda mucho, al final parece que hay cabezas de turco, se busca un cabeza de turco para salvar a las cabezas principales. Parece que en la historia de España nunca sabremos quién es el señor X, por ejemplo, que es decir, se busca la cabeza de turco para salvar a otras. ¿Se pueden enfrentar realmente el presidente del gobierno a la prisión, Sergio? Bueno, no. La práctica habitual es que primero no enjuiciar a un presidente del gobierno estando ejerciendo. ¿Vale? Eso es lo primero. Nunca se ha dado caso, ni nunca se ha dado caso de que un presidente del gobierno, nunca se ha dado que fuera a ser así y tampoco se ha dado fuera de esa situación. ¿Por qué? Porque viven en la impunidad. Viven en la impunidad. O sea, si no se ha hecho fuera de ejercer el poder ejecutivo, siendo presidente, cuando lo ha dejado, tampoco lo han hecho cuando lo está ejerciendo. En España hay que tomar conciencia de dónde vivimos. Vivimos en un país en el que yo no hablo nunca de separación de poderes porque ese es el gran timo de la estampita, ¿no? Es decir, ellos dicen, hay quien como lo justifican todo, blanquean la versión oficial, dicen, no, es que en España hay separación de poderes. El poder judicial va por un lado, el poder ejecutivo va por otro, y mira, y ellos son el poder legislativo. Lo dicen con la obscenidad y con la desvergüenza más absoluta. Con lo cual, yo no hablo de separación de poderes, yo hablo de separación de poderes en origen o independencia de poderes. Y que el origen sea los ciudadanos, ¿no? Que podamos elegir la cúspide. Yo siempre lo digo, si nosotros los ciudadanos hubiéramos elegido el fiscal general del Estado, se hubiera dado patadas en el culo para que este estado de excepción encubierto, porque es un estado de excepción encubierto, no tuviéramos limitado nuestros derechos fundamentales, no lo hubieran limitado del modo que están suspendidos. Si tú lo puedes limitar, porque el de estado de alarma te lo permite, pero no los puedes suspender si no utilizas el sistema constitucional y el sistema establecido en la ley orgánica de estados de excepción, ¿no? Y escucho a catedráticos, escucho a magistrados catedráticos de muchísimo prestigio lavarle la cara al gobierno diciendo que esto no, que aquí no hay, que si alguien no está de acuerdo que vaya a los tribunales. Es la conclusión que dicen, ¿no? Que esto es un estado de alarma. Formalmente es un estado de alarma. Y no es un estado de excepción encubierto. Y lo dicen y lo repiten con el sitio o el prestigio que les corresponde. Y como habéis dicho, es que están puestos por el poder para lavarle la cara a ellos y justificar lo injustificable, ¿no? Entonces, España se enfrenta a retos muy importantes y muy serios. Y uno de ellos es independizar la justicia del poder político. Si el origen del poder no es el mismo en todos los casos, y en este caso el origen del poder judicial es el que lo pone, y el que lo pone es el político. Y eso está demostrado y está acreditado. Entonces, aquí hay que decírselo claro a los ciudadanos. Vivimos en un estado de partido. No vivimos en una democracia formal, representativa y liberal. No vivimos. Y esa es la verdad. Por eso, aquí tenemos que pedir permiso para salir a la calle, tenemos que pedir permiso para ir prácticamente para todo y quieren decirnos cómo tenemos que vivir nuestra vida. Y esa es la verdad. Y eso hay que decirlo claramente. Y el que no, que se lo haga pensar. Se lo haga pensar y piense en qué está viviendo y qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces yo quisiera, pues, trasladar este mensaje de conciencia del reto que tenemos entre manos. El reto es importantísimo porque sería alcanzar la libertad de verdad, es decir, alcanzar la democracia de verdad. O sea, que es que lo que ha dicho Sergio, yo lo considero que es muy importante de decirlo claro. No existe democracia en España, pues porque no existe separación de poderes. Y como no existe separación de poderes, no puede existir nunca democracia. Pero esto no es que venga de ahora, esto es que se montó así. Quiere decir, esto es una oligarquía de partidos, una partitocracia, digamos, ¿no? En España no hay representación política, ¿vale? Porque no podemos ni elegir, ni controlar, ni revocar a nuestro representante. El sistema electoral, todos lo sabéis, y el que no lo sabe, pues está muy claro, es el sistema de la lista de los partidos, que ese impide que podamos elegir.
y podamos controlarlos y revocarlos. El sistema proporcional de listas lo hacen los partidos por los partidos y por los jefes de los partidos. Y esta es la verdad. Y esa libertad que tú hablas, que esa es la libertad colectiva, que es política colectiva, no solo es la separación de poderes en origen fundamental, sino que podamos elegir a nuestro representante, el diputado de distrito, que separemos las elecciones, que podamos elegir el presidente del gobierno, podamos elegir el diputado de distrito y, por supuesto, podamos elegir el poder que nos va a juzgar, ¿no? La cúspide fiscal y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? José Luis, con esta ley actual, ¿puede ir el presidente del gobierno a la cárcel? Aunque sabemos que eso es muy difícil, pues porque vivimos en esta oligarquía de partidos. Con la ley en la mano, ¿puede ir el presidente del gobierno a la cárcel? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Habría que pedir un suplicatorio al Congreso, pero sin lugar a dudas, teóricamente, puede ir a la cárcel. Es más, si ha delinquido, no es que pueda ir a la cárcel, es que debe ir a la cárcel. Yo voy a poner dos ejemplos. Uno, Sarkozy. Sarkozy se le acusa de haber financiado a su partido ilícitamente. Y Sarkozy es detenido en mitad de la calle y llevado a una comisaría como cualquiera de nosotros si ahora salimos a la calle con una bandera de España, por ejemplo. Sabéis que están deteniendo a la gente por ir con una bandera de España por mitad de la calle. Pues eso le pasó a Sarkozy. Está acusado de un delito, pues se le detiene. Al presidente del gobierno se le puede hacer lo mismo. Y hasta tal punto estoy con Sergio en toda su tesis, que abundo en ella, diciendo que la libertad política nació con Montesquieu. ¿Montesquieu qué dijo? Que el ciudadano, para ser libre políticamente, tenía que controlar al poder. Entendía la libertad política como el control que el ciudadano ejerce sobre el poder. ¿Cómo ejerce ese poder el ciudadano? Pues lo ejerce a través de tres elementos. Uno, capacidad de elección a su presidente. Aquí en España no se ha elegido jamás a un presidente, jamás a un alcalde, jamás a un presidente de comunidad. Solamente podemos elegir al presidente de la comunidad de propietarios y fue gracias a una ley franquista. Efectivamente, tuvo que elegir entre hacer una ley tipo Stasi, por ejemplo en Alemania, decir bueno que el gobierno, el alcalde, controla a cada comunidad de vecinos metiendo ahí a un espía, uno de la Stasi, o dejar que los vecinos se eligieran entre ellos libremente. Y Franco dijo, bueno, como soy demócrata, estamos en una libertad orgánica, una democracia orgánica, decía Franco, pues entonces dejamos que los vecinos elijan. Y nuestros políticos actuales, como son iguales de demócratas que Franco, dijeron, pues mira, esa ley no la vamos a tocar. Y sigue vigente. Y podemos elegir a nuestro presidente de la comunidad de vecinos, pero no podemos elegir ni nuestro alcalde ni nuestro presidente de gobierno. Primera condición de una democracia, elección de nuestro presidente. Nosotros no podemos elegirlo. El presidente, recuerdo que lo elige el Parlamento. El Parlamento lo eligen los partidos. Y a los diputados los elige el presidente del gobierno, el que va a ser presidente del gobierno, el presidente del partido. Bien, uno, elección, no tenemos. Dos, representación, no tenemos. La representación que tenemos en el Parlamento no es de los ciudadanos, es de los partidos. Nosotros no tenemos diputado de distrito que obedecería a los votantes de su distrito. Tenemos a diputados elegidos por los partidos y obedecen a los partidos. Tercera condición, según Montesquieu, para la libertad política, para poder ejercer ese control sobre el poder, es la separación de poderes. Bien. Artículo 2 de la Ley Fundamental del Estado de Franco. Estamos hablando de la Constitución franquista. La ley fundamental es la ley de la cual emanan todas las demás, como nuestra Constitución. Artículo 2. Unidad de poder, división de funciones. Hay un solo poder, decía Franco, que es él, y división de funciones, legislativo, ejecutivo y judicial. Exactamente es lo que tenemos. Han copiado de la ley, artículo 2 de la ley del Estado franquista. No tenemos separación de poderes porque el Ejecutivo es elegido por el Legislativo, porque el Judicial es elegido por el Ejecutivo y el Legislativo, y todos son elegidos por los presidentes de partido. Bien, ¿cómo se nota esto en la Administración de Justicia? Es decir, ¿cómo se nota esto en el juicio al gobierno, a los asesores del gobierno o al propio gobierno? Pues se nota en las sentencias de los tribunales. Voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo es el de la manada. Bien. Mira, en artículo 4 del Código Penal alemán nazi, en alemán,
fue reformado por los nazis para introducir la interpretación, un artículo que decía que la interpretación de las leyes deberían de ser de acuerdo con el criterio del buen pueblo alemán. Exactamente esto es lo que se hizo con la manada. Se interpretó las leyes, las normas, conforme al criterio del buen pueblo español. Esto fue la causa cuando en el juicio de Nuremberg los jueces nazis se reunieron entre ellos y dijeron dónde hemos fallado, dónde está esa línea roja que pasamos para producir el daño que hemos producido. Todos ellos acordaron en interpretar las leyes conforme al criterio del buen pueblo alemán, conforme al artículo 4 que reformó Hitler. Eso es lo que se ha hecho con la manada. Hasta tal punto que Conde, no recuerdo el apellido ahora, es un jurista español experto en derecho constitucional y experto también en derecho constitucional nazi. Estaba en la comisión de codificación del Código Penal. Y cuando vio que se estaba interpretando las leyes conforme al criterio del buen pueblo español, se levantó de la mesa y dijo que esa es la línea roja que ningún jurista puede atravesar después de lo ocurrido con los nazis en Alemania. He puesto la primera sentencia, de la manada. Segunda sentencia que pongo, por ejemplo, de lo que está pasando sin esa separación de poderes en origen, como decía Sergio. Sentencia de la cláusula suelo. El Tribunal Supremo dictamina que no puede haber, no se puede retornar una cláusula de nulidad plena de derecho, como fue la cláusula suelo, desde hace 2500 años de derecho romano. Durante 2500 años se ha interpretado de la misma manera. Una cláusula nula de pleno derecho no existe. Y si no existe, las contrapartes tienen que actuar como si no hubiera existido nunca. Hasta que llega el Tribunal Supremo Español y dice no es como la declaramos nula de pleno derecho, a la cláusula suelo, pero no desde el inicio, sino a partir de ahora. Esa novedad fue introducida por el Tribunal Supremo Español, después de 2500 años de tradición. ¿Cómo lo motiva esto? El Tribunal Supremo dice, porque el señor fiscal, como mantiene el fiscal, por razones de orden público, por razones de orden económico público. Es decir, si los bancos roban a los clientes, eso no es una razón de orden público. Pero si los clientes roban a los bancos, si los clientes son robados por los bancos, eso no es una razón de orden público. Pero cuando el banco roba al cliente, no se le puede sancionar por razones de orden público económico. Esto es una sentencia del Tribunal Supremo Español, y una sentencia de la cláusula suelo nada menos, que luego fue corregida por el Tribunal Europeo. Bueno, esto ocurre porque tenemos unos jueces que, en vez de defender la legalidad, hablo de los jueces vamos a ver, hay muchos jueces que son honestos y defienden la legalidad a capa y espada. Pero cuando llegamos al Tribunal Supremo al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional y se encuentran con conflictos políticos, nos encontramos con este tipo de sentencias. Y esto ocurre porque no existe esa separación de origen entre los tres poderes del Estado. No existe libertad política, como decía Montesquieu. No existe libertad política, desde luego, que eso está claro. Javier, el régimen del 78 parece como ha sido como el timo de la estampita, ¿no? Porque nos han intentado estar convenciendo constantemente de que hay libertad, cuando realmente no es así, ¿no? O sea, y ahora estamos llegando en el punto de inflexión, o sea, de que vemos realmente de que todo se cae de repente. No sé si es la situación que tú tienes, de que este sistema ya no aguanta más, que es algo que se cae por sí solo, que ha sido todo un timo. Bueno, en cuanto a lo que dices del régimen del 78, no solo eso, no solo ha sido el timo de la estampita, es que además han educado a todos los niños que han ido naciendo a partir del régimen del 78 en adorar este régimen del 78. Y ahora por eso nos encontramos con mucha gente como con la que nos encontramos ahora. Es decir, se les ha educado desde muy pequeños, de ahí que haya tantas reformas educativas desde que
sobre todo desde que entró ya el PSOE en el gobierno de la mano de Felipe González, siempre, si os dais cuenta, una de las mayores obsesiones de todos los gobiernos ha sido hacer su reforma educativa, porque la primera idea que han tenido siempre es inculcar ideología, inculcar creencias en el Estado y hasta llegar a un punto, incluso en el que estamos ahora, en el que es casi más grave defraudar a Hacienda que matar. Entonces, nos han estado intentando educar en las bondades del régimen, no solo que nosotros estemos equivocados, que nos han estado intentando y han hecho una especie de ingeniería social durante todos estos años para que incluso lo veamos maravilloso. Y ahora nos encontramos con la gran sorpresa de que ni tenemos una sanidad maravillosa, ni nuestro régimen era tan maravilloso, ni nuestros políticos eran tan maravillosos como creíamos, ni este país era europeo, que es más bien africano. Entonces, nos hemos encontrado con la sorpresa y con la realidad de lo que hemos convertido España y con otra realidad mucho más grave. Y esa es una de las más preocupantes, bueno, dentro de lo muy preocupantes que son todas, una realidad mucho más grave. Creíamos que teníamos corrupción, creíamos que teníamos mucha más corrupción, pero, perdón, que me están llamando justo ahora. Sí. Creíamos que teníamos... Ya he conseguido cortar. Creíamos que teníamos mucha más corrupción, pero es que mucha corrupción, pero es que tenemos mucha más de la que pensábamos. Y eso se ha demostrado con el... Perdonad. Perdonad que se me ha ido el hilo. Eso se ha demostrado ahora con el tema económico, con lo que nos hemos encontrado. No tenemos dinero. O sea, hemos estado sin dinero y nos hemos dado cuenta de que la sanidad ha estado saqueada, aparte de que han tenido la desfachatez de que siga habiendo corrupción, incluso en la situación en la que estábamos, con los test famosos y esas cosas. Es decir, no tenemos solución. Está todo fallido. Y por eso decía antes que si no somos capaces de dar a todo esto la vuelta como un calcetín, pues entonces es que este país ya no merecerá la pena, ni siquiera, pero no merece la pena no como nación o como clase política, sino como sociedad civil, porque entonces no nos habrá servido absolutamente para nada. Estamos en un punto de inflexión en que el país está prácticamente hundido y está quemado. Esto tendría que ser como el ave fénix, o se resurge de las cenizas, o si nos quedamos en las cenizas, no vamos a salir nunca, la verdad. Si vamos a seguir con las mismas historias que antes de que comenzara todo esto, no vamos a salir nunca de aquí. Pero que la respuesta está en la sociedad civil, porque mucha gente espera a los funcionarios que nos saquen las castañas del fuego, al gobierno, a los militares, a la policía, a los políticos, a los vivimos, por desgracia, muy acostumbrados los españoles, demasiado acostumbrados a que sean otros los que nos saquen las castañas del fuego. Y tenemos que ser nosotros los que nos saquemos las castañas del fuego, nosotros mismos. Es decir, ahora se plantean caceroladas por las calles y ves que mucha gente no sale a hacer la cacerolada, aunque esté de acuerdo con ello, pero es que esa gente es porque ve que hay otros y dice, bueno, ya están otros, pues yo para qué voy a salir. No, pero es necesario la participación de todos. La gente no tiene que solucionarte tus problemas, no tienes que esperar que sean los demás los que salgan a solucionar los problemas. Alguien que ha perdido un familiar no tiene que esperar a que sea el familiar de otro el que salga a solucionar esos problemas. Y eso es algo de lo que nos debemos mentalizar desde ya. Y eso es una de las cosas que este régimen del 78 ha desarmado en todos estos años. La unión dentro de la sociedad civil ha marcado muchísimo lo que es la división entre la izquierda y la derecha y tal y el cual, y tu padre y tu madre, y ser forofos de una cosa de otra, y ha provocado esa división en la que hemos estado instalados hasta ahora y de la que deberíamos salir. Lógicamente, en una división no van a ser los 47 millones de españoles que vayamos todos a una, pero sí que deberíamos ser una inmensa mayoría. Pues sí. Sergio, ¿se puede llegar a destituir judicialmente al presidente del gobierno y al gobierno, o a un ministro o al gobierno? Quiere decir, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, si se demuestra que está cometiendo un delito que está perjudicando gravemente a la nación.
Si se demuestra que es un criminal, vamos, si se demuestra que el presidente del gobierno es un criminal, ¿se puede llegar a hacer eso? Hombre, José Luis lo ha dicho, ¿no? Con la ley en la mano, siempre que haya voluntad de querer hacer las cosas y esté demostrado y se lo puedan acreditar, pues evidentemente está en función de lo que se solicite por parte de la acusación particular y si se pide esa medida cautelar y si se pide, pues evidentemente pues, las consecuencias pueden ir en esa línea, ¿no? Es muy difícil, muy complicado. Es muy difícil, muy complicado, pero lo difícil no quiere decir que sea imposible, ¿no? Lo que está muy claro es que, y al hilo de lo que decía Javier, es que nos han educado o han querido educarnos en la desresponsabilización, en que tú dedícate nada más a tu trabajo, tú dedícate a lo tuyo, no te metas en la cosa pública y al final la ideología que son la gran mentira que utilizan estos partidos, ¿no? Para aglutinar y ese hooliganismo que nos encontramos en que la gente no profundiza en las cosas ni estamos en el sectarismo instalado, es lo que hace tantísimo daño, ¿no? Y ahí es donde tenemos que cada uno asumir la responsabilidad que nos corresponde, ¿no? Es posible, Pedro, es posible que eso pudiera llegar a ocurrir, pero yo es creo posible, que... lo que pasa es que hay poca confianza con la España que conocemos, ¿no? Vamos a ver. Si tú cometes un delito, ¿vale? Cometes un delito y cometes un homicidio imprudente, ¿qué es lo primero que te hacen? Hombre, van a por mí, está claro. Eso, ahí yo no me escapo, pero vamos. Entonces, que no hace falta ese abogado para responder a esa pregunta, ¿no? Quiero decirte, ¿qué es lo primero que te hacen? Detenerte, ¿no? Muy claro. Viene, te lleva, y usted, pues ya está. Entonces, la pregunta se responde por sí sola. La cuestión no es esa. La cuestión es que como tiene unos privilegios la posición de ser presidente del gobierno, estar en el Consejo de Gobierno, ahí tiene unos trámites distintos y es una situación inédita. Es más, es que en el estado de partido, el Poder Judicial, en la cúspide más alta, ¿no?, del Poder Judicial, forma parte del gobierno, en ese sentido, ¿vale? No es que sea el gobierno, estricto sensu, pero lo consideran parte del ejercicio de ese poder gubernamental, ¿no?, que lo ha dicho muy bien José Luis, ¿no? Es un único poder, distintas funciones, ¿no? No hay separación en origen de poder, sino que hay separación de funciones. Y ese es el gran timo de la estampita. Esa es la fake news, esa fake oficial que hace 42 años nos vendieron a todos. A mí no, yo era muy chiquitito, acababa de nacer, a mí no, pero a mi padre y a mis abuelos le vendieron la película, vendieron la moto y eso es lo que tenemos. Ahora, a la altura en la que estamos, esta gran pandemia y esto que está ocurriendo nos ha puesto la vergüenza delante de las narices de todos los españoles. Y esto ya colapsó el sistema del 78, este régimen del 78 colapsó con el golpe o el reto secesionista catalán y ahora ya se ha derrumbado el sistema. El sistema se ha acreditado que está derrumbado. Y las cenizas son la gran consecuencia económica que vamos a tener. El problema que nos encontramos y nos vamos a encontrar es que están empeñados en las ampliaciones del estado de alarma porque están cerrando la hoja de ruta a la que nos quieren dirigir este gobierno. Y eso es lo que tenemos que tener conocimiento y constancia todos los que estamos y sabemos de lo que hay, ¿no? Aquí tienen como planteamiento, pues, desbaratarnos y llevarnos en una dirección que entiendo que no es la que aquí estamos hablando. No quieren que haya más democracia, no quieren que haya control, no quieren que podamos elegir, no quieren que haya independencia de poderes, sino que la dirección es toda la contraria. Con lo cual, lo que está en riesgo es cómo vamos a vivir nuestra vida. Si vamos a ser lamebotas del poder o vamos a asumir la responsabilidad que nos corresponde y vamos a ejercer el poder que tiene que estar en nosotros, los ciudadanos. Lo cedemos temporalmente, eligiendo, controlando y revocando y garantizando nuestra libertad con esa independencia de los poderes. Eso es lo que está en reto. Y no pueden decir cuando pase que no se le está advirtiendo y que no se está informando de esta cuestión, porque hay medios de información alternativos donde se está poniendo de manifiesto esto. José Luis, ¿qué es lo que tendría que pasar? ¿Qué es lo que tendría que pasar en un estado normal? En un estado en que hubiera separación de poderes, en un estado donde funcionara la justicia.
¿cuáles serían los próximos pasos? ¿Qué es lo que tendría que suceder? ¿Se ha puesto ya una denuncia? ¿Tendría que actuar rápidamente el Tribunal Constitucional, el Supremo? ¿Tiene que ponerse mano a la obra si se ha demostrado que ha habido un delito por parte del presidente del gobierno, destituirlo? Quiero decir, ¿cuáles serían los siguientes pasos normales dentro de un país normal, con separación de poderes? Dentro de un país normal, con separación de poderes y, digamos, un funcionamiento normal de la Administración de Justicia, ahora mismo el presidente del gobierno, todo el gobierno en pleno y todos sus asesores estarían dando cuentas y mandando información sin parar desde el principio del conflicto, vamos, o de la crisis sanitaria a el juzgado. Y todo eso estaría siendo analizado por fiscales, por jueces y por abogados. Eso en un país normal, donde hubiera separación de poderes y donde la justicia funcionara. ¿Qué ha ocurrido en España? Yo he metido la querella, por ejemplo, ha ido a un juzgado, el 53 de Madrid, y el juzgado de instrucción 53, yo me quedé yo con el equipo técnico, porque no tengo pruebas contra los políticos, tengo pruebas contra los técnicos. ¿Y qué ha dicho el juzgado? Que hasta que no termine el estado de alarma ahí no se mueve un solo papel. Ahora que cada uno saque sus conclusiones. Y en cuanto a cambiar el régimen, las sociedades no pueden tener otra forma de gobierno que la que corresponde a sus principios. Vuelvo a repetir. Los pueblos, el pueblo español, no puede tener otra forma de gobierno que la que corresponde a sus principios, a los principios del pueblo español. El pueblo español, ¿qué está esperando? Que le salve Europa ahora de la crisis económica. ¿Qué estamos oyendo decir al presidente del gobierno, al vicepresidente del gobierno? Europa, Europa, eurobonos. Que vengan otros a salvarles. Tenemos derechos humanos. Y como tenemos derechos por el simple hecho de ser humano, tiene que venir alguien a salvarnos. Esa es la mentalidad del pueblo español. Y es un pueblo, y hay que decirlo, de cobardes. De cobardes porque ante una situación como esta están en su casa confinados, no están en la calle, no están protestando. Es un pueblo de cobardes que lee a gente cobarde de las televisiones, en los medios de comunicación, que leen informaciones que saben que están financiadas por el Estado, por el gobierno español. Es un pueblo cobarde, es un pueblo fanático, que se dedica a decir, bueno, como yo soy de izquierdas, pues defiendo lo que digan mis líderes de izquierdas, ni siquiera son líderes, son jefes de partido, ojalá fueran líderes. Un líder tiene autoristas, un jefe de partidos es un cantamañanas que ha subido donde está, lamiendo las botas de los que tiene delante. Y así hemos elegido a los presidentes del gobierno español. Sánchez no es más que un cantamañanas del Partido Socialista, que es el que le ha elegido. Quien ha elegido presidente del gobierno en España no son los españoles, es el Partido Socialista. Quien eligió a Rajoy no son los españoles, es el Partido Popular. ¿Cómo llegó Rajoy a presidir el partido? Lamiendo las botas de Aznar. Y fue Aznar quien le nombró. Hasta ahí llega la democracia en España. Y un pueblo que admite eso es un pueblo cobarde, es un pueblo fanático y es un pueblo que merece el gobierno que tiene. Así que no hay que mirar a ver quién nos va a salvar. Hay que mirar a ver si tenemos huevos de salvarnos a nosotros mismos. Y perdona el abrupto. No, desde luego es que a lo que la gente tiene que entender que si no se espabila y no sale a la calle, quiere decir que si no se sacan ellos las castañas del fuego, que se olviden del gobierno, de los policías, del ejército y de sus subcordan. Quiere decir, o la sociedad civil se espabila, quiere decir, lucha por su libertad o se lo van a quitar. Así de simple. O sea, es que no hay otra. Como... Perdona, Pedro. Sí. Es que, he dicho, o luchamos por la libertad o se la van a quitar. Es que no tenemos libertad, Pedro. Es decir, la libertad nos la han concedido, unos derechos individuales nos la han concedido porque nos la otorgaron en el 78 y no tenemos libertad cuando estamos en un estado de excepción encubierto, nos suspenden los derechos y aquí no pasa nada. Unos derechos que nos los arrebatan vulnerando la Constitución o esta Constitución, vulnerando los derechos fundamentales y libertades públicas, vulnerando el Tratado Europeo de Derechos Humanos. Y no pasa nada. Y todo el mundo lo justifica, catedráticos, profesores, magistrados, el Tribunal Constitucional, diciendo que el derecho a la vida está por encima del derecho a la manifestación. Y no pasa nada. Entonces, es que la libertad tenemos que conquistarla. Esa libertad colectiva de decidir nuestro futuro como pueblo hay que conquistarla.
y hay que lucharla y hay que pelearla. No la van a regalar. Esto es lo que está en riesgo y está en juego, es lo que quiero que todo el mundo tome conciencia. Esto es lamebotas del poder o libertad para decidir nuestro futuro, nuestra prosperidad y garantías de nuestra libertad. Esto es lo que está en juego. Pero no solo en España, en el mundo entero. Porque esto no es un planteamiento solo español. No nos vamos a flagelar más de la cuenta. Esto es, en España, como tenemos lo que tenemos, la gravedad es mayor, pero en el mundo entero está en juego eso. Sí, sin duda alguna. Javier, como informador, como analista, ¿dónde piensas que nos quiere llevar el gobierno? Quiere decir, todo esto, ¿piensa que nos quiere llevar a una especie de PER andaluz a nivel nacional? Quiere decir, porque la economía se hunde, la economía está hundida y sin embargo el gobierno está empeñado en alargar más el estado de alarma, hay represión en las calles, la gente no puede llevar banderas de España. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pretende este gobierno? Yo creo que este gobierno pretende llevarnos ante una especie de dictadura, pues llámala comunista, llámala socialista, pero es algo descarado, vamos, el que no lo vea es que está ciego. Y además el que lo tiene fácil, porque yo he estado viendo vídeos en los que aparece gente que va con la bandera de España por la calle, aparece un policía que le dice que le toma nota o que le multa por ir por la bandera de España por la calle y llega la señora, protesta o el señor protesta, pero se guarda la bandera de España y el policía se justifica con que es su trabajo. No, señor policía, ese no es su trabajo. Su trabajo es proteger la ley, proteger a los ciudadanos. Y esas personas no están cometiendo ninguna infracción contra la ley. O sea, que basta ya de justificar a esos policías que no están haciendo su trabajo, sino que lo están justificando todo con cumplir órdenes. Pero por otro lado, yo creo que es descarado. O sea, vamos a ver, si llegamos al extremo a que aquí te ocupan una casa, no pasa absolutamente nada. Tú entras en tu casa, echas al tío de tu casa y la policía encima te detiene a ti. Y cuando unos señores salen con unas cacerolas a la calle y con unas banderas de España, está la policía tomando nota, ¿qué es eso? Si ya estamos en ello, es que ya estamos en ello. En este país llevamos sin tener libertad de opinión ni de pensamiento desde hace muchos años y no nos damos cuenta, estamos en una dictadura ya. Estamos en la dictadura del pensamiento. O sea, tú no puedes expresar tu opinión ni tu pensamiento libre si disiente del resto. No puedes, porque estás mal visto y eres incluso acosado socialmente, incluso intentan acabar contigo socialmente, ¿entiendes? O sea, vivimos, en esa dictadura vivimos ya, porque hay ciertas cosas que no se pueden decir y hay ciertas cosas de las que no se pueden hablar. O sea, ¿y hacia dónde vamos? Pues hacia una dictadura mayor. En este país estamos permitiendo que el hombre esté por debajo de la mujer en derechos, perdón, ante la ley. Lo estamos permitiendo y no pasa nada. Tenemos la ley de violencia de género en la que los hombres son culpables de entrada y les llevan a la cárcel solo por el simple hecho de una acusación, no pasa nada. Estamos permitiendo que se maten a centenares de miles de niños todos los años con el aborto. Y nos dicen encima que con el grave problema de población que tenemos, de pensiones y tal, que lo ideal para eso es que vengan extranjeros. Estamos permitiendo tantas cosas, que quien piense que vivimos en una democracia y no vivimos en esa dictadura del pensamiento ya, está completamente equivocado. Es que entonces la dictadura del pensamiento ha podido con él, y de la opinión, y no solo del pensamiento, de la opinión. O sea, es que aquí tenemos incluso empresas gobernadas por la izquierda, por supuesto, por el sector del pensamiento que manda ahora, empresas que deciden si tu opinión es falsa o es real. No, perdone, que yo estoy dando mi opinión. No, pero es que una opinión es falsa o real. No, es mi opinión. Mi opinión no es falsa ni real, es mi opinión. Entonces, si estamos en esas, esto es simplemente el paso más, es el descaro en el que vivimos ya, o sea, el descaro del que hablaba yo hace un rato. Ya están en el punto del descaro, del me da igual todo, aquí sálvese el que pueda, y a por ello, y lo están imponiendo. ¿Y qué pasa? Que lo están consiguiendo, ¿sabes? Lo están consiguiendo porque hay mucha gente que con lo que está pasando sigue en sus casas. Hay mucha gente que con lo que está pasando sigue teniendo miedo. Que yo no lo entiendo, porque ya llega un punto en la vida de ¿a qué tienes miedo? Si ya te estás jugando tu vida con la salud porque te puedes infectar, o te estás jugando tu vida por la pérdida de trabajo, de empleo y de poder comer. ¿A qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te da miedo ya para que luches por tus derechos?
Entonces, es tal el nivel, tiene mucha razón José Luis en lo que dice cobardía, es tal el nivel de cobardía, y no solo de cobardía, de aborregamiento, que verdaderamente lo único positivo que se puede sacar de todo esto que nos está pasando es que se acabe con él. Si no conseguimos acabar con él, esto será el desastre ya. Sí, desde luego, será el desastre. Llevamos ya cerca de una hora de emisión. Vamos a ir hacia las conclusiones finales. Sergio, quisiera ya que lanzarais los tres un mensaje final a nuestra audiencia de los miles de personas que nos están escuchando en directo. Sergio, como último mensaje hacia todas estas miles de personas, ¿qué les dirías? Bueno, yo les diría que estamos en un momento, un punto de inflexión. Estamos en un punto de inflexión en el que podemos decidir quiénes queremos ser y hacia dónde queremos dirigir nuestro futuro. Sí, y vuelvo a insistir en lo que he dicho, es decir, aquí hay dos formas de cómo vivir la vida y ese es el punto de inflexión. ¿Queremos vivir, ser los lasmemotas del poder o queremos tener libertad tanto individual como colectiva? Ahí es donde está la clave, vivir con la garantía de la libertad o vivir el progreso o ser los lasmemotas del poder. Eso es lo que está en juego. ¿Cómo queremos vivir nuestra vida? Si queremos que nos digan constantemente cómo tenemos que vivirla, qué podemos hacer o qué podemos dejar de hacer. Esa es la clave y ese es lo que tenemos en juego. Entonces, yo animo a todos los que nos estáis escuchando a que toméis conciencia de esta situación y cada uno asuma la responsabilidad de su metro cuadrado que le corresponde. Y cada uno se mira al espejo y diga si duerme con la tranquilidad que debe dormir y si se responsabiliza de dejar un mundo mejor y un futuro mejor a todos los que, a sus hijos, a sus nietos, a su familia en general, ¿no? Entonces, esa es la gran responsabilidad. Y creo que este reto histórico al que nos enfrentamos, el reto histórico como país, como pueblo, como sociedad civil, como nación, es clave y creo que vamos a estar a la altura del reto que nos enfrentamos porque esto es una cuestión de que como es necesario, hay que hacerlo. Lo vamos a lograr. Yo también, porque los españoles siempre hemos estado a la altura de la historia y tenemos los mismos genes que nuestros antepasados. José Luis, un mensaje final para la sociedad civil que nos está escuchando, para todos los españoles y que también nos están escuchando fuera, en toda América. Sí, mira, habíamos distinguido antes las tres cualidades de una democracia, que son la elección, que no tenemos, la representación, que no tenemos, y la separación de poderes, que no tenemos. Bien. Jefferson decía, en sus escritos sobre el estado de Virginia, decía que el pueblo que no tiene separación de poderes es la definición misma del autoritarismo. Es decir, estamos en un estado autoritario, según Jefferson. Ahí es nada. Pero estamos caminando hacia un estado diferente. Estamos caminando hacia un estado que se mete en nuestra propiedad privada, en nuestra familia, en nuestra conciencia y en nuestro pensamiento. Eso no es una dictadura, no es un estado autoritario. Eso es un estado totalitario, porque se mete en la totalidad de la vida personal. El pueblo español tiene que elegir entre dos caminos que son incompatibles. El camino primero es el de la servidumbre voluntaria, el de ser siervos de un Estado que les totalitariza, es decir, que se mete hasta en su libertad de pensamiento, hasta su libertad de expresión, su libertad de prensa. O caminar hacia un Estado libre, de hombres libres. Se entiende por hombres libres aquellos que tienen capacidad de elección, que es todo lo contrario a un hombre determinado, que es el que no puede elegir porque el Estado le suple su voluntad. Los griegos decían que el que no era libre no era hombre. Heidegger decía que el hombre se define por su capacidad de elección, que eso le diferencia de una planta que no puede elegir o de una vaca, que nada más está determinada por su instinto. El hombre tiene que tener capacidad de elección o no es hombre, o no es hombre. Bien, pues ahora es el momento. O seguimos siervos voluntarios de quien nos quiera esclavizar, y en este caso es el poder, o preferimos luchar por la libertad. Decía Cervantes que hay batallas por las que un hombre puede y debe morir, puede y debe luchar. La libertad, sin lugar a dudas, es la primera
de ellas. Sin duda alguna. Si no ser libre, desde luego, y no se lucha, por lo menos no ser hombre, desde luego. Javier, una última reflexión. Pues yo creo que ya lo han dicho todos Sergio y José Luis, además perfectamente. Es el resumen, es el momento clave. Este tiene que ser el punto de inflexión y tiene que ser no solo por nosotros, sino por la España que queramos dejar a los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos o nuestros hermanos pequeños, me da igual, los que vienen detrás de nosotros. Tenemos que ser justos con ellos e intentar luchar por tener una España mejor. Si nos dejamos vencer ahora, si tenemos miedo, si tenemos esa cobardía, esa España no se la vamos a dejar mejor. Desgraciadamente se la vamos a dejar incluso mucho peor. Y eso que ya en el punto en el que estamos es muy, muy difícil. Yo espero que la gente vaya despertando poco a poco y vaya siendo consciente del gran reto al que se enfrenta. La gente está tomando ya decisiones muy importantes y decisiones que hace unos meses no habría tomado, y llega incluso en el punto de la información, llega en el punto de dónde busca la información. Tú lo habrás notado, Pedro, aquí, que habrás tenido muchísima más audiencia, y no solo porque la gente esté en su casa, sino porque la gente ya está harta y busca otras alternativas. A ver si poco a poco, entre nosotros, con la poca influencia que podamos tener cada uno de nosotros, de llegar a un cierto número de personas limitado, no por supuesto lo mismo que en las televisiones, etcétera, podemos convencer a la gente para que luche por lo suyo. Es que es sencillo, es luchar por lo tuyo, nada más, luchar por lo tuyo. Y llega el punto en que lo tenemos que hacer. Si no, está todo perdido. Y yo creo que la gente será inteligente y que ahora mismo tendrá la valentía que no ha tenido antes. Esperemos. Pues sí, yo también lo espero. Muchas gracias, Javier, Sergio y José Luis por estar aquí, por esta manifestación, la tercera. Y bueno, ahora seguimos, pero seguimos en el canal El Arconte. Quiere decir que no termina aquí la manifestación, sino que en cuanto se termine esta emisión, seguimos en el canal El Arconte, pues con más información, pues con más comentarios y, en fin, para seguir comentando toda esta jornada de la tercera manifestación online. Por otra parte, yo le diría, como mi reflexión personal, a todos los españoles, que lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, que la hispanidad es el mejor regalo que se le ha concedido a la humanidad, que estamos en tiempos cruciales, que tenemos que ver qué herencia le dejamos a nuestros hijos. Pero claro, para dejarle herencia a nuestro hijo este momento de luchar nosotros. Y como yo pienso que ha quedado muy, muy claro en esta tertulia, si el pueblo, si la sociedad civil no lucha por sí misma, por sus derechos, por su libertad, desde luego, el que no lucha por su libertad, por lo menos, no merece el ser llamado hombre, desde luego. Si no eres libre, no eres un hombre. O no eres un hombre del todo. Desde luego. Es el momento de luchar por nuestra libertad. Ya hemos visto cómo incluso se paraba a la gente por llevar banderas de España, por llevarla al cuello, atada, su bandera. Cuando la policía lleva también la bandera de España en su uniforme, pues que se la quiten. Que se la quiten. A lo mejor hay muchos que no merecen llevar esa bandera. No arredréis. No arredréis y no os quitéis la bandera de vuestra nación. No os la quitéis. No os la quitéis. Es el momento de ser hombre. Es el momento de ser libre. Así que esta es mi reflexión final. Muchas gracias por estar aquí y ya sabéis, seguimos en el canal El Arconte. La reflexión y mucha más información. Gracias y hasta otra ocasión.